Cuervo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen ¿Qué día. tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿En qué punto se encuentra esta negociación que afortunadamente el jueves logró postergar una fecha de desalojo que evidentemente hacía suponer que esto no iba a terminar bien? Sí, yo más que negociación lo que diría es que nosotros estamos desarrollando un plan de contingencia que le presentamos al juez el 15 de septiembre. Ese plan estaba constituido por 2 etapas, una primera que tenía que ver con la realización de un censo para poder caracterizar el contexto que teníamos dentro de la toma y porque además así lo requiere el protocolo de desalojo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Ese censo se hizo los días 18 y 19 de septiembre, se presentó el 21, que estábamos muy encima de la fecha del primer desalojo, que era el 23, por eso pedimos una primer prórroga y para avanzar sobre la segunda etapa del plan, que tiene que ver con el registro ya más pormenorizado de la situación de cada familia, los informes socioambientales y demás, para poder tener una salida a cada persona, familia que está dentro del predio. Obviamente hay cuestiones que ameritan y hay otras que seguramente no, eso es lo que nosotros tenemos que poder ir chequeando. Más allá de eso también, 400 personas firmaron el acta de compromiso con el Ministerio para reubicarse, para salir de la toma y volver a su lugar de origen a partir de algún tipo de solución que nosotros le acercamos en la emergencia y por supuesto trabajando para construir una solución de fondo. ¿Dijiste 400 personas o 400 familias? Mira, en el censo son familias, porque en el censo a nosotros nos dio 1.900 personas respondieron, 1.600 acreditaron tener un grupo familiar y 300, alrededor de 300 plantean ser personas adultas sin menores a cargo. Y mayoritariamente te diría que la población que está en la toma son personas jóvenes, el 50% es menor a los 20 años, y te diría que el 70 está por debajo de los 40. Déjame plantear algo que tiene que ver, sí, con una articulación que ustedes vienen realizando, no solamente en este lugar, sino en muchos otros en donde se producen este tipo de situaciones conflictivas que llegan a un puerto judicial y en donde aparecen organizaciones sociales que evidentemente no están alineadas con las organizaciones sociales que hoy tienen actuación a nivel político y que evidentemente hay una suerte de ruptura entre ellas, producto de lo cual se producen algunos cortocircuitos. ¿Quiénes son los interlocutores del otro lado? Los que, por ejemplo, el otro día impidieron que una comitiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires pudiera asistir a las familias que están allí carecientes prácticamente de todo. Bueno, la toma tiene dos formatos organizativos o dos formatos de representación. Uno tiene que ver con los delegados y delegadas, y después están las organizaciones políticas que están participando del proceso de la toma. Son, creo, si mal no recuerdo, 6 organizaciones más vinculadas a la izquierda: el Polo Obrero, el MTR, el FOL, el sector de Libres del Sur vinculado a Humberto Tumini, el MULCS es otra organización, y la OLP. Nosotros con ellos, después de la última postergación, nos reunimos el primero, nos volvimos a reunir el día sábado, y justamente lo que les planteamos es poder tener algún nivel de acuerdo para avanzar en lo que necesitamos, que es poder profundizar el registro de la situación de las familias, además porque nosotros tenemos una responsabilidad sobre esas personas y sobre esas familias, claramente, ¿no? A partir de la resolución que queremos encontrar, por lo menos en materia transitoria y en términos de cuestiones de fondo, pero también en el tránsito de esa construcción de una solución, tenemos una responsabilidad como Estado. Esa responsabilidad como Estado que los va a llevar a que esto se evite una situación que podría terminar mal, como lo veníamos diciendo. Hoy, ¿cómo está ese clima, ese termómetro que seguramente ustedes tienen puesto en cada uno de los lugares de conflicto, pero evidentemente hay un epicentro? Hace rato que yo no veo una toma con tanta difusión, más allá de la masividad que tiene, es evidente. Pero me parece que se le está dando una centralidad política a esta toma
inusual, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, claramente. Creo que después hay un escenario hay 80 tomas judicializadas en la provincia, de las cuales te diría que hay 5 que presentan un nivel de complejidad mayor. Guernica es claramente, lejanamente la más compleja, también por la cuestión de exposición que vos planteabas, pero me parece que están todas las condiciones dadas para encontrar una resolución pacífica, voluntaria, porque además ha cambiado el contexto de la semana pasada para aquí, porque la provincia y el gobernador ha presentado un plan integral de hábitat, suelo y vivienda que yo me animo a decir que es histórico y que va a marcar un punto de inflexión respecto a la presencia del Estado a la hora de resolver un problema estructural que lleva décadas en la Argentina, que se intentó paliar durante los 12 años que van del 2003 al 2015, pero que claramente con estos 4 años que venimos de tener de repliegue del Estado requiere una intervención mucho más presente del Estado en todos sus niveles, y a esos efectos el gobernador creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que va a depender del Ministerio de Gobierno que encabeza Teresa García. Uh-huh. ¿Hay un alineamiento pleno con las políticas habitacionales, territoriales del gobierno nacional, Andrés? ¿O hay algún tipo de situación en la cual no tienen algunos acuerdos al menos? No, estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Hubo una modificación también en la estructura, si se quiere, del Estado Nacional, con el paso de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Desarrollo Social, pero más allá de eso nosotros coordinamos con todos los ámbitos nacionales que tienen injerencia en esta materia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el otro día, hablando con nosotros, Rafael Klechner, un funcionario del área territorial, del área en realidad del Ministerio de Desarrollo Social, pero que está trabajando con el tema de los movimientos sociales, planteó que no había un trabajo en el ministerio desde el gobierno de Axel Kicillof. No te puntualizó ni puntualizó tu ministerio, sino habló del gobierno bonaerense de negociaciones adecuadas con los movimientos sociales. O sea, como que no se sentaban a hablar con los movimientos sociales, que faltaba diálogo. Lo dijo en nuestro programa, por eso te lo pregunto. Bueno, no sé de dónde surge esa diferencia, pero la verdad es que nosotros, inclusive con estas organizaciones que están presentes en la toma, nosotros tenemos un nivel de asistencia muy importante en todo lo que tiene que ver con cuestiones alimentarias, y bueno, y todas las problemáticas sociales que en general existen en el conurbano bonaerense sobre todo. Así que nosotros tenemos pleno diálogo con las organizaciones sociales con las cuales podemos tener más afinidad política o ideológica, y también con las cuales tenemos una distancia mayor en ese sentido. Y creo, y vuelvo a decir, además el plan anunciado por el gobernador Axel Kicillof fue saludado por muchos dirigentes, inclusive me parece por la persona que encabeza el espacio donde está él, pero bueno, en fin, son opiniones, yo no lo escuché directamente, y sí creo que es importante explicarle a los oyentes que una de las medidas centrales que plantea este plan que lanzó el gobernador tiene que ver con poder ordenar la oferta de tierra y también la demanda, porque si bien todos sabemos que hay una situación de demanda muy fuerte en materia habitacional, tampoco está ponderada de manera clara y no hay un registro que a nosotros nos permita determinar efectivamente el nivel de esa demanda, sino que nos manejamos, por supuesto, por estimaciones. Entonces creo que a partir de la creación del registro del suelo urbano, que va a regular la oferta, y el registro provincial de demanda habitacional, nosotros vamos a empezar a cortar esa brecha que hoy es inmensa. Tengo una pregunta por fuera de todo este tema y por fuera de tu función ejecutiva. Apelo al cuervo peronista. Sí. ¿Cómo ves los preparativos de lo que va a ser, dicen, o pretenden que sea un acto multitudinario, todo a través del Zoom, no sé cómo lo van a hacer, de las plataformas, del streaming? No me termino de imaginar ese 17 de octubre virtual que se está gestando y en el que parecería, todo indica, que a Alberto Fernández le van a proponer que asuma la presidencia del PJ. Para mí es vital en términos políticos. Yo creo que el peronismo, el justicialismo como doctrina y en el contexto que está viviendo la humanidad y frente a los fracasos tanto de las miradas ultraliberales como aquellas
también perspectivas que tenían que ver con una intervención absoluta del Estado en la vida de la sociedad. Me parece que el justicialismo emerge revitalizado, y creo que en ese sentido nosotros como argentinos y argentinas tenemos que estar orgullosos de haber constituido una doctrina propia, sencilla, simple, como siempre lo planteaba el general Perón, que tiene que ver con nuestra realidad y que genera soluciones para los problemas de nuestro país, y que también, por supuesto, ha sido tomada y analizada por otros países. Así que en ese sentido creo que estamos en un tiempo en el cual debemos abogar por cerrar la grieta del peronismo, ¿no? que seguramente trajo muchos dolores de cabeza en el pasado, porque creo que cada vez que hubo divisiones o tensiones dentro del movimiento que privilegiaron las diferencias con aquellos sectores que de ninguna manera tienen una mirada contemplativa de la situación del conjunto de nuestra sociedad, esas peleas y esas tensiones siempre derivaron en situaciones trágicas, y lo vivimos los últimos 4 años claramente, y también en las décadas anteriores. Entonces estás de acuerdo, ¿te parece interesante? Yo recordaba hoy tempranito en un comentario que hacíamos que hay una tradición del PJ generalmente de ungir de alinear al presidente del partido con el presidente de la nación cada vez que el peronismo estuvo en el gobierno. Una tradición que creo que la única que se animó a romper fue Cristina, justamente, que dijo vamos por afuera, vamos por otro lado, sin sacarlo el pie del plato, pero yendo con su propia conformación partidaria. En este caso Alberto se alinearía nuevamente con la tradición peronista. Mira, yo creo que esas tensiones que existieron se terminaron de ordenar, sobre todo en el proceso electoral del 2017, y creo que a partir de ese resultado Cristina vuelve a convocar a la unidad del peronismo y del movimiento nacional en su conjunto, y creo que también, esto ya lo planteaba el general Perón en sus últimos días, el origen del peronismo siempre estuvo muy vinculado a la figura del líder, que era el general Perón. Me parece que nosotros hoy ya tenemos que avanzar a una etapa que requiere mayores niveles de institucionalización y también con la incorporación de nuevas generaciones, ¿no? Entonces me parece que eso obliga a tener una perspectiva hacia lo que viene, y por ahí a lo que nos toca a nosotros, que es defender las ideas del justicialismo para los próximos 20 o 30 años. Entonces creo que en ese sentido es vital que nosotros en este momento complejo podamos recomponer la unidad, la institucionalidad del movimiento, y por supuesto trabajar para que el peronismo siga gozando de buena salud en el futuro.